Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. En este episodio devocional vamos a seguir meditando a través de la palabra del Señor lo que nos habla acerca de la fe. Y en esta ocasión vamos a leer la carta de Santiago, primer capítulo, versículo 2 al 11. Y antes de leer la palabra del Señor, es importante que podamos acercarnos para pedir la ayuda de Dios. A través de su Santo Espíritu, podamos, como hijos de Dios, recibir la impartición, la palabra y el significado. Muchas palabras, mucho de la palabra de Dios, a veces no la podemos entender porque la estamos leyendo sin orar. Es muy importante, estimado amigo, amiga, hermano, hermana, que escuchas estos episodios devocionales, que siempre te acerques a Dios en oración. Acércate a Él con plena confianza a través de Jesús, su Hijo amado. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias en este día que nos permites acercarnos a tu presencia a través de Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz de Calvario para darnos la entrada libre a la presencia del Señor. Por eso en este momento tomamos de esa bendición, tomamos de aquel sacrificio para poder de esta forma recibir la impartición y la palabra de Dios y su significado a través de la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a poder entender no solamente de manera literal, sino también de manera espiritual. Señor, cada palabra que salga, Señor, de tu palabra, de la Biblia, Señor, pueda llegar y pueda generar impacto en nuestro interior, de tal manera que podamos dar frutos, esos frutos que tú demandas, Dios, frutos de arrepentimiento. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor y en esta ocasión lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y la palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las ondas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor alguna cosa, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo, con su calor la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así que también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Muy bien, vamos a meditar desde el comienzo de los primeros versículos, y nos dice la palabra del Señor que seamos dichosos cuando estemos pasando por diversas pruebas. La vida cristiana no está libre de pasar circunstancias adversas. La vida cristiana va a presentar muchas veces diversas situaciones que van a llevarnos a estar pasando condiciones difíciles. Vamos a pasar situaciones que quizás van a hacernos sufrir,
van a generar dolor, van a generar situaciones aún incomprensibles, pero tenemos que entender que detrás de todo esto hay un propósito. El propósito es que esa fe pueda crecer. Es como cuando una persona que se dedica a la metalurgia está fundiendo el oro, y aquella persona que está fundiendo el oro está poniéndole en un horno muy caliente para que a través de ese fuego en el crisol pueda empezar el oro a poder flotar. Todas las escorias, todas las impurezas empiezan a flotar. Entonces este proceso es un proceso que se hace seguido. Se va fundiendo el metal, luego se enfría, se golpea y se saca las impurezas y se repite de manera continua. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que sea purificado el metal y alcance una pureza mayor. Y al alcanzar esa pureza, el brillo de ese oro es mucho más brillante, es mucho más puro. Hay mucha pureza en aquel oro. Entonces Dios, en las ocasiones que nos va a poner a prueba, va a poner esa fe a crecer, y eso va a generar en cada corazón, en cada vida, va a generar paciencia. La paciencia es algo en la cual casi la mayoría de los cristianos que empiezan o que ya están en su proceso de madurez tienen que lidiar bastante con el tema de la paciencia. Entonces lo primero que Dios va a hacer en nosotros, va a comenzar a martillar, va a comenzar a meternos a esa fundición, nos va a meter a ese horno de la prueba, de tal manera que esa paciencia pueda crecer y pueda desarrollarse. Y también dice que en el versículo 4, que procuremos que la paciencia complete su obra, para que seamos perfectos y cabales. Entonces hay un propósito que está detrás de todo esto. El propósito es ser perfectos, porque vamos a encontrar que la palabra de Dios nos dice que el mismo Señor nos dice, da un mandamiento a sus hijos, diciendo que seamos perfectos como Él es perfecto. Entonces Dios quiere que seamos perfeccionados a través de la prueba. Y también nos dice que no nos falte nada. O sea, aquí nos está diciendo que seamos completos, y lleguemos a ser completos, a tener la estatura de Jesucristo, a llegar a esa plenitud. Entonces las pruebas cada día más nos van a hacer crecer a llegar a la estatura de Jesucristo. Y si alguno, dice la palabra de Dios en el versículo 6, de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se le dará, y dice que Él la va a dar en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es generoso y es abundante para darnos la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría, lo leemos en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que si tú deseas adquirir esa sabiduría, empieza por ahí, empieza en el temor, en la honra, en el respeto a Dios, en la obediencia. Entonces tú vas a poder adquirir esa sabiduría, y de tal manera que Dios te la va a dar en abundancia, y Él no te va a hacer ningún reproche. O sea, Él te lo va a dar sin medida. Él va a darte todo lo que tú desees, y Él no te va a tomar en cuenta. Él no te va a hacer como un inventario y te va a decir, yo te di tanta sabiduría. No, no va a ser así, sino que Él te lo va a dar, aquella sabiduría sin ningún reproche. Y también, ¿cuál es la condición para poder recibir sabiduría? Sabiduría de lo alto. El requisito es pedirlo con fe y sin dudar. Entonces hay dos condiciones: una, pedirlo con fe, y la segunda condición es sin dudar en ninguna forma. O sea, cuando tú pidas sabiduría al Señor, tú tienes que acercarte con fe, porque Dios dice que Él se agrada cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros sabemos que Él está escuchándonos. Pero cuando hay duda, déjame decirte, cuando hay incredulidad, hay incertidumbre, entonces Dios no va a poder glorificarse en tu vida. Es muy importante que deseches toda forma de duda en tu corazón, aún en esta petición, cuando le vamos a pedir fe, pero quizá también cuando estés pidiendo otras cosas. Siempre acércate
creyendo que Dios te escucha y que Él es galardonador, o sea que Él premia a aquellos que le buscan y confían en Él. Entonces, ¿qué pasa con una persona cuando duda? Acá nos hace una comparación. En el versículo 6 vemos que dice que el que duda viene a ser como a las olas del mar. Las olas del mar dice que son agitadas por el viento y son llevadas de un lado al otro. Entonces una persona que duda es inconstante. Va a estar en un momento, va a estar sintiéndose emocionado, brevemente, de repente cree con sus emociones, pero luego comienza a sentir el desánimo, entonces comienza a irse hacia el otro lado y está yéndose de un lado al otro. ¿Por qué? Porque su fe no está basada en la palabra, sino que su fe está basada en sus emociones. Esa fe quizá pueda estar basada en lo que ven sus ojos o en las circunstancias. Entonces, cuando una persona tiene duda acerca de recibir de parte de Dios, va a ser como una persona que va a ser llevada de un lado al otro. Entonces, el versículo 7 nos dice que aquella persona que piensa de esta forma no va a recibir ninguna cosa. Y aquellos que titubean son personas inconstantes en todo lo que hacen. Entonces, acá hay un principio muy importante, que si hay estas cosas en tu vida, tú tienes que irlas desechando. Hoy vivimos en tiempos en los cuales hay como una especie de bipolaridad en los cristianos. Muchas veces se toma la decisión de seguirle a Dios, pero luego viene una ola de desánimo y los baja totalmente. Y está en un momento en la iglesia, está en un momento orando, haciendo su vida devocional, pero otro momento se apagan totalmente y luego se acuerdan que Dios es bueno y es misericordioso y se acercan a Dios, pero nuevamente vuelven a caer en esa inconstancia, están titubeando, su corazón no está firme. Entonces es muy importante que sepas que tú tienes que orar a Dios y renunciar a toda forma de inconstancia, a toda forma de doble ánimo, a toda forma de bipolaridad. Tú tienes que acercarte a Dios de todo corazón y pedir ayuda. Si tú estás pasando por eso, quizás es necesario que te acerques a Dios y tú puedas quitar todo ese peso de tu vida, de tal manera que tú empieces a ser constante, a buscar a Dios de manera constante y que Él pueda hacer crecer tu vida. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este episodio devocional. Yo quiero animarte a que seas paciente. Si estás pasando por alguna prueba o dificultad, ten esa paciencia, espera en Él, espera en el Señor y confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo que nos has permitido recibir tu palabra, que nos habla acerca de recibir con paciencia en los tiempos de la prueba. Señor, porque sabemos que hay un propósito que es el de poder crecer y de poder ser completos y que no nos falte nada. Eterno Dios, te pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo que continúes esa obra y renunciamos a toda forma de incredulidad, y cada vez que nos acerquemos a pedir de ti, Señor, sobre todo la sabiduría, que es lo más valioso que el oro y la plata, Dios, podamos hacerlo sin dudar y podamos recibir esa sabiduría para poder conocer tu voluntad y vivir en ella. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.